Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días o noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a lo que es nuestro último video, nuestra última sesión de este curso de aproximación al pensamiento religioso de Javier Zubiri. Esta vez vamos a cerrar con algunas reflexiones generales. Me voy a basar en alguna parte del libro, es decir, este video va a estar, de cierta manera, dividido en los siguientes espacios. Primero voy a eh, abordar algunas últimas páginas del libro, que claro, no digo que sean últimas en el sentido de, porque pues no avanzamos hasta el final, por supuesto, sino que voy a comentar algunas cosas que me parecen importantes como para todavía darles un poquito más de información. Y después voy a compartirles un poco de algunas reflexiones que me surgen a partir de nuestra sesión de el día de ayer. El día de ayer tuvimos la oportunidad de de tener una sesión no presencial, sino sincrónica por el Zoom. Entonces, en ese sentido, quisiera recuperar algunas cosas que desde ahí me surge alguna reflexión para compartirles, como para ir cerrando. Y finalmente voy a darles unas palabras finales de agradecimiento, de invitaciones y demás. Pues bueno, retomamos entonces nuestra lectura, que ya estamos pasando a una etapa del libro que se titula El despliegue del problema de Dios, que de cierta manera aquí en esta edición se nos presenta como el capítulo número 3. Empieza Javier Zubiri recordándonos que el problema de Dios, según lo que hemos estado viendo, no es, por lo tanto, un problema teorético. Es decir, no es un problema racional, no es un problema de teoría, no es un problema de si podemos o no podemos comprobarlo racionalmente. Se trata más bien de una realidad experiencial, ¿no? Dice, religación no la religación es una dimensión no de la naturaleza como tal naturaleza, sino de la naturaleza en cuanto personizada. Esta religación, por tanto, no es una función entre otras mil otras de la vida humana, sino que es su dimensión radical en la acepción más estricta del vocablo. Es, en efecto, la raíz de que cada cual llega a ser física y realmente no solo un yo, sino su yo, ¿no? En ese sentido, aquí lo que nos está planteando Javier Zubiri, entonces, que el problema teologal, que es el problema de la religación del ser humano, no es un problema teorético, no es algo que meramente vayamos a reflexionar en un café filosófico, sino que ahí se nos va la vida, ¿no? Ahí se nos va la existencia. Entonces, de cierta manera, lo que él nos está planteando es que la religación, el hecho de nuestra religación, es lo más radical. Es decir, en su acepción original nos dice él de que está en la raíz de lo que somos. Esa es la raíz de nuestro yo, pero no del yo abstracto, sino de nuestro yo, de cada yo particular, de cada una y de cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice Javier Zubiri, el hombre no tiene el problema de Dios, sino que la constitución de su yo es formalmente el problema de Dios. El problema de Dios no es pues un problema teorético, sino personal, ¿no? Volvemos a lo mismo, no se trata de un problema teorético, no se trata de un problema para filósofos, sino que para Javier Zubiri, el problema de Dios es un problema personal, es un problema que toda persona se las tiene que haber de una o de otra manera. Y ya veíamos en sesiones anteriores cuáles son, según Javier Zubiri, estas posibles respuestas o actitudes frente al problema de Dios, ¿no? Hablábamos del ateísmo, el indiferentismo, el agnosticismo y el teísmo. Y es justamente en esta parte donde ya Javier Zubiri se centra un poquito más en esto del teísmo. A ver, aquí nos va a plantear algunos puntos que simplemente vamos a abordar, algunos, básicamente el primero, ¿no? Que son las distintas vías a partir del cual se pone sobre la mesa la discusión de,
no de la existencia de Dios, sino justamente del problema de Dios. Y eso es lo que quisiera como trabajar un poquito el día de hoy con ustedes. Estamos ya en el horizonte teísta, ¿no? Es decir, ya explicamos esto del agnosticismo, explicamos el indiferentismo y ahora vamos a ver ya quienes optan por una vía creyente, ¿no? Eso es lo que ahorita nos va a interesar. Y vamos a centrarnos en un primer momento en lo que Javier Zubiri le llama las vías cósmicas. Habla de que esta ha sido el camino principal que han tomado la filosofía y las teologías clásicas. Es lo que se conoce como la filosofía o teología de la naturaleza, ¿no? No tanto, es decir, donde el ser humano es realidad por formar parte de la realidad, ¿no? Por lo tanto, en estas vías, ¿no? Que tratan de explicarnos a Dios, que tratan de abordar el problema teologal del ser humano, se aborda esta problemática desde una estructura del cosmos, es decir, nos tratan de explicar la estructura del cosmos, es decir, del universo, del orden, ¿no? Y que por lo tanto, en este esquema, Dios vendría a ocupar algo así como el principio universal o el fundamento de todo el cosmos, ¿no? El principio regulador o ordenador de todo el cosmos, ¿no? Es decir, te explican el cosmos y te explican qué papel juega Dios allí, ¿no? Este es, según dice Javier Zubiri, de aquí viene las 5 vías tan famosas de la prueba de la existencia de Dios según Santo Tomás, que en realidad son las 5 pruebas también de Aristóteles para la prueba del motor inmóvil. Acuérdense que, que Santo Tomás de Aquino en realidad él agarra básicamente la filosofía aristotélica y la cristianiza, ¿no? Entonces las 5 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás son las 5 pruebas de la existencia del motor inmóvil según ya iba a decir San Aristóteles, ¿no? O para algunos puede ser San Aristóteles, pero según Aristóteles existe, porque el problema de Aristóteles es el problema del movimiento, ¿no? Porque, que es básicamente uno de los grandes problemas de Grecia. ¿Por qué hay movimiento? ¿Por qué hay cambio? ¿Por qué hay transformación en el mundo? Y entonces muchos filósofos se ponen a tratar de explicar esto. Algunos dirán que el movimiento es una ilusión, que en realidad todo permanece. Otros dirán que lo único que hay es movimiento y que la permanencia es una ilusión, ¿no? Aristóteles propone de que el movimiento existe, pero que existe gracias a que hay un motor inmóvil, porque desde ahí quiere él partir. Entonces aquí Javier Zubiri de cierta manera recupera las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Déjenme, quisiera explicarlo quizás de una manera un poquito más, digamos, menos pesada. Fíjense, quisiera compartirles esta... A ver, denme un segundo. Por aquí tengo una diapositiva, o mejor dicho, pues sí, una imagen de estas 5 pruebas como un poquito más sencillas. Déjenme ver, comparto pantalla para que puedan verlo de una manera un poco más sencilla. Fíjense, aquí, si ustedes pueden ver, tenemos las pruebas, las 5 pruebas según Santo Tomás de Aquino de los 5 caminos. Aquí pone de la existencia de Dios. La primera prueba es la que se conoce como la del movimiento, ¿no? Que es la que necesitamos un principio del movimiento. Como hay movimiento en el mundo, y movimiento entiéndase aquí transformación, ¿no? Que hay cambio. Por eso los griegos hablaban de que el movimiento perfecto era el de los planetas, porque es un movimiento circular que es eterno, ¿no? Según ellos, claro, ellos no tienen esta noción de la creación y del Big Bang y demás. Para ellos el universo es eterno y ven cómo los planetas giran y están en constante movimiento eterno, ¿no? Y entonces consideran
que para ellos eso es un movimiento perfecto. En cambio, el resto del universo está en un movimiento imperfecto, que es el movimiento, por ejemplo, del ser humano que se está descomponiendo, su vida termina, ¿no? Va hacia la muerte, crece, ¿no? Es niño, se desarrolla, es adulto, anciano y fallece. En este contexto, la pregunta es ¿por qué hay movimiento? Entonces, nos propone que, como vemos que existe el movimiento, tiene, por lo tanto, que haber por decirlo así, una razón, un principio del movimiento, ¿no? Un principio del movimiento que sería justamente el motor inmóvil, ¿no? Que este es el más famoso. Gracias a que hay movimiento, entonces podemos pensar que necesariamente tiene que haber un origen del movimiento, ¿no? Y ese origen es el motor inmóvil, un motor que mueve, pero que no es movido al mismo tiempo, ¿no? Porque el principio del movimiento no puede ser algo igual de relativo, ¿no? Tiene que ser algo que permanezca inmóvil, pero que a su vez también mueva, y eso sería Dios. La segunda causa, que se conoce como la causa eficiente, es decir, la causa por la cual están hechas las cosas, es decir, ¿por qué hay cosas? ¿No? ¿Por qué existen cosas? Entonces, eso, según Aristóteles y según el propio Tomás de Aquino, es porque alguien las creó, ¿no? Hay una causa eficiente, es decir, eficaz, alguien que las crea. No puede ser meramente así como que surgieron de la nada, ¿no? Sino que justamente, pues, digamos, alguien tuvo que haberlas creado, ¿no? Y esa es como parte de la prueba de la existencia de Dios. La tercera vía, que aquí la ponen como la de los seres contingentes, pero que en realidad yo no estaría tan seguro. mm, pero pues sí, de cierta manera es esta prueba de la necesidad, ¿no? Es decir, si todos los seres son contingentes, contingente significa que no son necesarios. La palabra necesario en filosofía, sobre todo en filosofía escolástica y aristotélica, significa que así es y no puede ser de otra manera, ¿no? Por decirles algo, yo qué sé, el agua tiene que ser necesariamente, o sea, tiene que mojar, necesariamente tiene que mojar. Un agua que no moje, pues no sería un agua, ¿no? Es una condición propia del agua mojar. Entonces, todos los demás seres somos contingentes, no somos necesarios. Ni tú, ni yo, ni nadie, por ejemplo, de seres humanos, pero tampoco de tigres, de elefantes, de pájaros, de ballenas, ni de microorganismos, nada tiene que existir, puede no existir y no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero seguramente, digamos, en la naturaleza se hubiera adaptado, ¿no? Como se ha adaptado ante la extinción de millones de especies a lo largo de la historia. Entonces, todos los seres somos contingentes, pero tiene que haber un ser que no sea contingente, que sea la causa de la contingencia. O sea, tiene que haber un ser que sí es necesario, porque ¿cómo lo contingente va a ser causa de lo contingente? Si se fijan aquí, eh, todas las pruebas están basadas en la idea de causalidad, no de causalidad, sino de, perdón, sí, o sea, sí de causas, ¿no? O sea, causa-consecuencia. Entonces, ¿cómo algo que es contingente puede crear lo contingente? No, o sea, no tiene sentido, sino que tiene que ser algo que sea necesario, algo que en sí mismo se sostenga y que no necesite de nada más para existir. Ese algo, pues, es Dios, ¿no? Según Aristóteles, según Santo Tomás. Entonces, como hay seres contingentes, tiene que haber un ser necesario que sea la causa de los seres contingentes, que sea su creador. Volvemos a digamos, a la segunda prueba, ¿no? Eh, la cuarta prueba, pues, es la de los grados de perfección, ¿no? Si nosotros conforme vamos subiendo en la escala de los seres a mayor perfección, es lógico pensar, diría Aristóteles y Santo Tomás, que hay un ser perfecto, ¿no? Porque, digamos, si vamos de los seres más imperfectos, como pueden ser los organismos unicelulares, después hay organismos más complejos, el mundo vegetativo, después está el mundo animal, el mundo humano, y, y así va subiendo, ¿no? Digamos, a seres más perfectos que lo humano, como el alma, como los ángeles,
tendríamos que entonces llegar tarde o temprano al ser perfecto, ¿no? Al ser perfecto por excelencia, ¿no? Que sería la causa de todos los demás grados de perfección. Esa es la cuarta prueba. La quinta prueba es la del orden del universo. Como el universo tiene un orden, al parecer, y esto era muy, muy fanáticos los griegos, ¿no? Ya les decía de los planetas, ellos siempre como buscaban el orden del cosmos. Entonces es lógico suponer, o es lógico pensar que existe un principio ordenador, porque, a ver, el orden no se ordena a sí mismo. No puede haber un orden. Ahorita voy a quitar la diapositiva. Les decía, no puede haber, el orden no se puede ordenar a sí mismo, sino que tiene que haber alguien que ordene el universo. Y entonces ese ordenador sería el propio Dios, ¿no? Esas son las 5 pruebas de la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino y según, como les digo, la escolástica. Ahora, estas eh, no logran, desde el punto de vista de Javier Zubiri, explicar, porque justamente son pruebas cósmicas. Y ante eso dice, eh, no pretendo decir, ¿no?, que estos 5 pruebas no sean concluyentes, sino que contra lo que expresamente se afirma de ellos no parten de hechos, sino de algo muy distinto, a saber, de una interpretación metafísica de la realidad sensible, ¿no? Aquí lo que le está criticando Zubiri a Santo Tomás y por lo tanto Aristóteles es que no están partiendo de hechos, están partiendo ya de nociones metafísicas como la del motor inmóvil, como la de un ordenador. Entonces, todas estas propuestas de la prueba de la existencia de Dios cósmicas o cosmológicas no se basan en hechos, sino que experienciales, sino que se basan en principios metafísicos como el motor inmóvil, ¿no? O sea, a ver, enséñame el motor inmóvil. Bueno, pues es un supuesto, no es una realidad que experimentamos, ¿no? Eh, Dice, en las 5 vías hemos tenido que hacer siempre la salvedad de las acciones humanas. La visión del hombre como como cosa natural, esto es, el no hacerse cuestión de la posición del hombre en el cosmos en cuanto cosa en sí misma, ¿no? Eh, entonces aquí lo que él está discutiendo, y esto es como muy, muy, pero muy interesante, es que digamos que es parte del problema. Mm, o sea, como que critica, por un lado, él está criticando dos cosas, Zubiri. Primero, lo que les acabo de leer, está criticando que no se reflexiona lo suficientemente sobre el lugar que tiene el ser humano en el mundo. Para Zubiri, las pruebas cósmicas son demasiado cósmicas, o sea, son demasiado del universo y no toman en cuenta al ser humano como algo inédito o diferente al resto del universo. Por eso, a Javier Zubiri le interesa hablarnos del problema teologal del hombre, ¿no? Entonces, para ahí va, ¿no? Entonces dice que de las cosas que cojean las 5 pruebas de la existencia de Dios sería en una medida eso. Sin embargo, la segunda, y que a mí me parece que es la más pertinente o que se me hace la más interesante, es que Zubiri critica de que en realidad estas pruebas no prueban a Dios en tanto que Dios. O sea, inclusive si aceptamos estas pruebas, si las vemos como realmente pruebas que, que llegan, digamos, a probar algo, no prueban a Dios. Si ustedes recuerdan las 5 pruebas que les acabo de decir, ¿qué están probando en realidad? La primera prueba, lo que prueba es un motor inmóvil. O sea, si decimos, ok, la primera prueba tiene razón, sí demuestra, pero ¿qué demuestra? La existencia de un motor inmóvil. Pero entonces estamos asumiendo que el motor inmóvil es Dios. Eso ya es otra cosa. Tienes que demostrarme por qué el motor inmóvil es Dios. Ah, es que yo creo que Dios es justamente el principio del movimiento. Entonces tu concepción de Dios es que Dios es el principio del movimiento, pero ese no es, por ejemplo, ¿por qué sería Dios el principio del movimiento? Eso es Dios, ¿no? Meramente el origen del movimiento. La segunda prueba lo que
prueba, perdón la redundancia, lo que comprueba, sería a lo sumo la prueba de una causa eficiente, o sea, de algo que creó el mundo, o sea, como una causa de la cual detonó el mundo. Pero eso no, eso es Dios, o sea, Dios sería la causa eficiente. Aquí, por ejemplo, aquí, bueno, quizás no sé si es correcto lo que voy a decir, pero, o sea, podríamos abordar y decir, oye, pues ahora con todo esto del Big Bang y demás que se nos presenta, que hubo ciertas condiciones en el universo que creó una explosión y a partir de eso se creó la materia, podríamos decir, oye, eh, pues capaz que eso es Dios, entonces el Big Bang es Dios, pues es la causa eficiente de toda la materia, ¿no? Y realmente Dios es el Big Bang, realmente Dios es la causa primera, ¿no? O sea, identificamos a Dios con eso. Eso es lo que comprueba la hipótesis de la segunda prueba, pero ¿es Dios eso? La tercera prueba, lo que comprobaría sería un ente necesario. Es decir, todos los demás somos contingentes y ahí podría como comprobar la existencia de un ente necesario. Pero ¿es el ente necesario Dios? O sea, ¿por qué identificar a un ente necesario con Dios? ¿Eso es la divinidad, el ser necesario? O sea, es decir, que tiene que ser así, no de otra manera. ¿Eso es Dios? La cuarta prueba eh, nos, nos habla de una entidad plena, perfecta. No es esto de los grados de perfección, ¿se acuerdan? Eso es Dios. Dios es perfección. Podemos identificar eso, el máximo grado de perfección con Dios. Y finalmente, la prueba número 5, lo que nos comprueba es la existencia de una inteligencia suprema, ¿no? Que es la que ordena el universo. Eso es Dios, ¿no? Identificamos a Dios como la inteligencia suprema y respondería un poco, pues muchas veces sí. Muchas veces en la historia cristiana y en la historia de las religiones, pero particularmente en la historia cristiana, hemos identificado a Dios con uno de estos 5 cosas, como un ente supremo, una inteligencia suprema, un motor inmóvil, un ser necesario, ¿no? Una causa eficiente, principio del movimiento. ¿Eso es Dios? ¿Es esas cosas? Nuestra experiencia de Dios nos dice, o sea, o a poco ustedes creen en Jesús o aman a Jesús, pues porque Dios es la causa del movimiento. ¿Le puedes rezar a un motor inmóvil? ¿Puedes tener una relación interpersonal y de oración con una inteligencia suprema? Eso es, o sea, cuando yo escucho inteligencia suprema me suena como alguna especie como de personaje de estas de caricaturas, de cómics, ¿no? ¿Realmente es eso, Dios? Y entonces esto es lo que nos pone sobre la mesa Zubiri como un problema de las pruebas de la existencia de Dios. Eh, Fíjense, dice Javier Zubiri, pero en realidad lo que todos cuando buscamos a Dios ya en la vida real, ¿no? En la práctica, cuando buscamos a Dios, no buscamos un ente o una esencia metafísica. Cuando buscamos a Dios, no estamos buscando una inteligencia suprema y no vamos en búsqueda de, por decirlo así, el motor inmóvil. Ay, voy a dedicar mi vida a la búsqueda del motor inmóvil. Pues no creo que eso mueva mucho la fe de las personas, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice Javier Zubiri es que cuando buscamos a Dios, lo que buscamos es a la realidad última, fuente de todas las posibilidades que el hombre tiene y de quien recibe suplicándole ayuda y fuerza para hacer, ¿no? Fíjense, entonces, la experiencia, que es la experiencia de la devoción, la experiencia de la oración, la experiencia religiosa en general de la humanidad, es que cuando buscamos a Dios, buscamos esta realidad última de la cual surgen todas nuestras posibilidades y a la cual suplicamos, a la cual nos queremos encontrarle justamente para amarle y para vivir nuestra vida de una mejor manera. O sea, entonces no nos desvelamos la noche de Navidad en la misa de gallo o no recordamos la crucifixión de Jesús por decirle gracias, Señor, gracias porque eres el motor inmóvil. No, por supuesto que no. Gracias porque eres una inteligencia suprema. Eso no mueve la devoción de nadie, sino que justamente lo que mueve la devoción, lo que mueve el caminar del corazón que responde a esta gran pregunta por cuál es nuestra religación, quiénes somos,
Pues es que estamos buscando la realidad última, la fuente de la vida, de la cual surgen todas nuestras posibilidades. Y eso es lo que estamos buscando. Eso sería, en palabras de Zubiri, Dios en tanto que Dios, ¿no? Eh, Dios es lo último. Entonces, parece, según Javier Zubiri, que las pruebas de Santo Tomás de Aquino no le convencen, no le convencen. Eh, Después recupera a otro gran autor medieval que es Duns Scoto. Mm, y él prueba la existencia de Dios en dos partes. La primera eh, mm, es como la prueba de un ser que es un ente primero. Un ente primero. eh, y después ese ente primero es un ser infinito. Es exactamente la misma crítica, ¿no? Estamos ante unas pruebas cósmicas, ¿no? El ente primero y es infinito, que es infinito. Estamos ante unas nociones cósmicas, metafísicas, y volvemos a lo mismo. Uno, no están probando a Dios. A lo mucho, lo que probaría de un sescoto sería un ente primero y un ente infinito, un ser infinito. Pero ¿por qué lo infinito es Dios? ¿No? ¿Eso es Dios? ¿Realmente le rezo a Dios porque eres infinito? ¿No? Y estoy enamorado del infinito, pues no. Lo que buscamos es la realidad última, diría Javier Zubiri, ¿no? La que es la posibilidad de todas mis posibilidades. Ahora, pasamos ahora entonces a la segunda parte, ¿no? De otras posibles vías de la existencia de Dios, que él le va a llamar las vías antropológicas. Si estábamos ya abordando las vías cósmicas y el problema era que dejaban de lado al ser humano, como esta experiencia que tiene de Dios, aquí ya el segundo tipo de vías van a ser las vías cósmicas, perdón, las vías antropológicas, donde ya nos está dando cuenta Javier Zubiri de algunas filosofías que sí rescatan lo humano para hablar de Dios. Eh, digamos que aquí surgen algunos nombres, algunos que pone aquí Javier Zubiri es, por ejemplo, San Agustín, ¿no? San Agustín comprueba la existencia de Dios de muchas maneras. Una de ellas es a través de comprobar su alma, o sea, su existencia de su alma. Es decir, como yo existo, ¿no? Existe Dios, ¿no? Porque mi alma y Dios se conectan, ¿no? Tiene que haber un principio que me haya creado, pero si se dan cuenta ya no está hablando del cosmos, sino que está hablando de su persona. Y cuando va hacia adentro, por eso, digamos, para San Agustín, conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos es conocer a Dios, ¿no? Entonces, es lo que se llama el intimismo agustiniano, o sea, la vía del conocimiento de San Agustín, que a la hora de que nos vamos conociendo de mejor manera a nosotras y a nosotros, vamos conociendo mejor a Dios, ¿no? Es esta vía de que vamos encontrando verdades internas en nuestra existencia y eso nos va a llevar a la verdad con mayúscula que es Dios. Un segundo autor que también aquí va a citar Zubiri es Kant, Emmanuel Kant. Kant eh, tiene básicamente, Kant es un filósofo muy interesante, bastante complejo, pero lo que nos está proponiendo Kant es comprender eh, por la vía de la voluntad, necesitamos un principio, una idea reguladora que regule nuestras acciones éticas o morales, ¿no? Eh, porque, ¿por qué razón seríamos buenos si no hay un Dios, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, lo que nos dice Kant es que hay tres ideas reguladoras sin las cuales el ser humano no puede vivir, que son la idea de yo, la idea de mundo y la idea de Dios, ¿no? Es decir, que independientemente que existan o no existan, no podemos vivir sin ellas, porque también son ellas las que
sustentan o sostienen, le dan sentido a nuestra vida y a nuestras acciones, a nuestra moral, a nuestra vida política, a nuestra vida en sociedad. En ese sentido, porque si no hay un mundo, pues entonces, o sea, sin idea de mundo, ¿qué? ¿No? O sea, ¿dónde actúo? ¿Dónde vivo? ¿Qué hago? Sin idea de yo, lo mismo. ¿Quién es el que actúa? ¿Qué onda? Y sin idea de Dios, pues entonces, ¿cómo fundamento la moral? ¿No? Eso es como, claro, esto es criticable, pero eso es lo que más o menos, de manera muy caricaturizada, nos va a decir Kant. Después viene otro pensador que es muy importante en la historia, en la historia del pensamiento religioso y que al mismo tiempo, digamos que es alguien que recuperó una cuestión muy pertinente de la vida religiosa, pero que también cayó, digamos, en la tentación de reducirlo solo a eso, que es Schleiermacher, que es un filósofo, un pensador pues, de aquella zona alemana, que él ubica a la experiencia religiosa como un sentimiento. Él habla más como un sentimiento. Si se fijan, San Agustín habla más como una verdad, Kant habla más como una acción y Schleiermacher habla de un sentimiento. Entonces, como tenemos un sentimiento religioso, un sentimiento de Dios, le podemos experimentar con este sentimiento, lo que se puede llamar pues el sentimiento sagrado, de lo sagrado, entonces podemos hablar de Dios, ¿no? Si se fijan, estas tres autores o estas tres vías son antropológicas porque ya no están partiendo del orden del cosmos, sino que están partiendo del ser humano, ¿no? De su experiencia social, sentimental, interior. Y aquí pues también va a criticar el propio Zubiri, va a criticar todas estas nociones, ¿no? Porque pues también considera que de cierta manera se quedan cortas porque no toman en cuenta lo cósmico, ¿no? O sea, digamos que se van al otro polo y Zubiri quiere como llegar a un equilibrio entre las dos, pero tampoco parten de hechos más profundos, ¿no? Y tampoco nos hablan a Dios en tanto que Dios. O sea, lo podemos aplicar lo mismo. En San Agustín, Dios es verdad. O sea, entonces, la verdad es Dios. O sea, es nada más eso. El principio de mi voluntad en Kant, un sentimiento. Dios es un sentimiento en Schleiermacher. Entonces, por ahí va como un poco su crítica. Quisiera justamente terminar este video o esta parte del video con algunos comentarios sobre la que justamente va a ser para Javier Zubiri la vía que él considera que es la más adecuada para preguntarnos en serio el problema de Dios, que va a ser la vía que ya hemos estudiado, pues no les voy a decir nada nuevo, es la vía de la religación. La vía de la religación es la que nos dice que el ser humano es una realidad personal cuya vida consiste en hacer vida física y realmente su yo. Por lo tanto, la vida humana es un fenómeno de la religación. ¿Y qué es la religación? Ya vimos que es la de un ser psicoorgánico que está en el mundo con las cosas. Entonces tenemos al mismo tiempo la experiencia humana, pero también la experiencia cósmica, ¿no? Entonces no se quita. Dice, la religación no es mera vinculación ni un sentimiento de dependencia, sino la versión constitutiva y formar al poder de lo real como fundamento de mi vida personal, ¿no? Ya es básicamente lo mismo que hemos estado diciendo. Eso es la religación. Estar religado al poder de lo real. Entonces, en ese sentido, la vía de la religación sí nos estaría llevando a la ultimidad de lo real, a la realidad última, que según Javier Zubiri, sí sería Dios en tanto que Dios, ¿no? Ya no sería un Dios en tanto que motor inmóvil, ya no sería un Dios en tanto que verdad, en tanto que sentimiento, en tanto que una inteligencia suprema, sino que sería Dios en tanto que Dios, a ese Dios que sí le puedo rezar, a ese Dios que me nace del corazón, entrar en contacto con Él, porque justamente se trata de la realidad última, que es la que posibilita toda mi vida, es la que me mantiene en el ser, la que me religa, ¿no? Y bueno, esto es básicamente la vía de Javier Zubiri, que es la que hemos estado trabajando. El libro continúa con muchas cosas, ¿no? Les recomiendo, si es su deseo, continuar esa lectura,
pero pues básicamente aquí el objetivo era poderles brindar con este curso una aproximación muy general a el pensamiento religioso de Javier Zubiri. Quisiera dedicar los últimos minutos a unos comentarios respecto a la sesión del día de ayer, en este caso, el día martes. Fue una experiencia bastante linda donde compartimos muchas cosas a lo largo de nuestro curso. Quisiera comentar por un lado que en efecto, como salió ayer y ya había salido en comentarios de ustedes, fue un curso distinto a otros que hemos dado aquí en Me Dice Que Me Ama. Fue un experimento. Desde un principio yo les dije que Javier Zubiri pues no era tarea fácil y creo que valió la pena como que también conociéramos que existen estas otras aproximaciones. Creo que también nos ha ayudado a fundamentar muchísimo más nuestra espiritualidad. Hay una frase que he repetido mucho y que seguramente he repetido en alguna de los cursos con ustedes, que es Bhaktivedanta, Sri Prabhupada Bhaktivedanta Swami, que es un maestro de la India, que él decía, filosofía sin espiritualidad es pura elucubración mental, pero espiritualidad sin filosofía es pura melancolía, ¿no? Para que nuestra fe sea adulta, para que nuestra fe madure, necesitamos de la filosofía, y eso es algo que está en el cristianismo desde el siglo I, ¿no? Desde el principio de los tiempos cristianos. Esto quiero decir no para que todo el mundo entonces se ponga a leer filosofía, sino para que no le tengamos miedo porque la necesitamos. Porque estamos constantemente como muy ávidas y ávidos a irnos directamente por lo sensible. Y eso ya San Juan de la Cruz lo criticaba bastante, ¿no? Acuérdense que Juan de la Cruz nos advierte de estos engolosinamientos espirituales de sentir bonito, ay, qué lindo se siente, qué bonito habla, Santa Teresa, ¿no? No. Juan de la Cruz era un gran enemigo de eso y yo creo que hay que tomar su ejemplo porque hoy en día está muy de moda espiritualidades arracionales, que no quieren pensar, que no quieren reflexionar la fe y la experiencia espiritual y acabamos por creernos cualquier cosa que nos haga sentir bonito. Y sentir bonito es muy fácil. Yo les puedo poner una música linda, unas velitas, unos inciensos y darles unas palabras más o menos escogidas y van a tener una experiencia espiritual muy, muy, muy fuerte y muy bonita. ¿Eso es Dios? Por supuesto que no. Ahí está, sí, Dios está en todas partes. También está en los hermanos migrantes, también está en la violencia. Dios está en todas partes. Tenemos que ser muy críticos y por eso es muy importante la aproximación filosófica. Sin embargo, también entiendo que no queramos, digamos, adentrarnos de una manera exhaustiva a la filosofía, porque también como, o sea, la filosofía, como decía esta cita, sin espiritualidad, pues se convierte en pura lucubración mental y eso también es un gran peligro que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en él. Entonces, creo que este curso, si lo tomamos solo en sí mismo, pues sí, fue un curso difícil, que quizás nos dejó un poco más de sequedades a nivel interior. Pero si lo tomamos como un todo, ¿no? Como un todo de todo el proceso que ofrece Me Dice Que Me Ama, que es un proceso complejo, con muchas cosas de psicología, de teología, de Biblia y en este caso también algunos aspectos filosóficos, entonces podemos verlo como un complemento, ¿no? Como un complemento de todo lo que ofrecen quienes estamos aquí, digamos, apoyando en este espacio junto con Marisela de Me Dice Que Me Ama. Eso es algo que les quería decir. También el día de ayer salieron preguntas muy interesantes sobre la realidad cristiana, sobre algunas cuestiones de Javier Zubiri, pero para eso más bien quiero dejarles, compartirles, pues más bien el video de la sesión de ayer. Voy a tratar de rescatarlo, a ver si lo logro para también pasárselos. Pues bueno, de mi parte sería ya todo. Este es un video de cierre, por lo tanto era más como algunas generalidades, ¿no? De lo que hemos estado trabajando. Y quisiera como darles un gran abrazo y un profundo agradecimiento a cada una y a cada uno de ustedes que estuvieron participando con nosotras y con nosotros aquí en Me Dice Que Me Ama.
Gracias a ustedes este espacio se sostiene y para nosotros es muy importante hacerlo porque creemos que es una lucecita que puede mantener esperanzas en tiempos tan difíciles como los actuales. Nos sigue manteniendo conectados y conectadas con esta comunidad y con Dios. Quisiera también invitarles a que estén al pendiente de Me Dice que Me Ama, ¿no? Que es este espacio tan lindo que ya Marisela ha venido trabajando durante tanto tiempo y que está ofreciendo un montón de cursos, de talleres bastante bellos con personas muy valiosas. En ese sentido, esperen ya a nivel personal otras invitaciones de próximos cursos, seminarios aquí en Me Dice que Me Ama, en donde vamos a estar compartiendo sobre distintas temáticas. Vamos a dejar descansar un rato. Me Dice que Me Ama continúa ofreciendo cursos. Yo voy a descansar unos meses de este espacio y regresamos quizás por ahí en verano con una nueva propuesta que ya veremos de qué se trata. Todavía no lo tengo pensado, pero ya veremos. También quisiera a nivel personal invitarles a que conozcan nuestro canal personal que se llama Amanecer, blog de mística, filosofía y espiritualidad. Ahí subimos videos también sobre espiritualidad, filosofía que pueden encontrar interesantes y pues promocionamos estos cursos, promocionamos otros y ahí vamos como sacando algunos materiales que creo que les podrían interesar. Bueno, pues muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Les mando un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para esta cuaresma. Saludos.